Queremos encontrar que la derivada de f de x es igual a 2 cosenos negativos en cubos, de 5x al cuadrado. Lo primero que debemos reconocer es que nuestra función es una función compuesta y, por lo tanto, para encontrar la derivada, tenemos que aplicar la regla de la cadena. La idea básica de la regla de la cadena es encontrar la derivada de una función compuesta. Encontramos la derivada de la función externa, y luego la multiplicamos por la derivada de la función interna. En muchas ocasiones, una vez que aprendemos la regla de la cadena, las reglas de diferenciación se dan como vemos aquí en términos de u, donde está incorporada la regla de la cadena, y u es la función interna. Observe cómo las derivadas son ahora un producto donde el primer factor es la derivada de la función externa, y el segundo factor, u', es la derivada de la función interna. Entonces, lo más importante al aplicar la regla de la cadena es identificar la función interna. Entonces, mirando f de x, dado que la función coseno se eleva a la tercera potencia, podría ser útil reescribir esto en la forma f de x, es igual a 2 negativos. Entonces entre paréntesis, coseno, 5x al segundo, elevado al tercer poder. De esta forma, creo que es mucho más fácil ver que la función interna sería coseno, 5x al cuadrado, por lo que esta sería nuestra u, si estamos usando estas fórmulas aquí, lo que significa que si es útil, podemos pensar en esto como 2 negativo al tercero. Entonces, para encontrar f' de x, podemos aplicar la regla de potencia aquí con la regla de la cadena incorporada, por lo que vamos a multiplicar por el exponente, eso nos daría 6 negativo. Vamos a mantenerlo igual. Entonces tendríamos coseno, 5x por segundo. Reste 1 del exponente, entonces 2, primos, que sería la derivada de coseno 5x al cuadrado. Lo que es un poco más desafiante de este ejemplo es que, tenga en cuenta que el coseno, y 5x al cuadrado también es una función compuesta, donde ahora la función interna es 5x al cuadrado y, como ya lo hemos usado, podríamos dejar que la función interna sea igual a v, si es útil. Entonces tendré que aplicar la regla de la cadena nuevamente para encontrar esta derivada. Lo que significa la función original es en realidad una composición de 3 funciones. Entonces tenemos f' de x es igual a 6 negativos, coseno, 5x al cuadrado al segundo, veces la derivada del coseno, 5x al cuadrado que podríamos considerar como coseno v, por lo que tendremos seno negativo v veces v' o seno negativo 5x al cuadrado, veces la derivada de 5x al cuadrado que sería 10x. Ahora tenemos que limpiar esto para tener f' de x igual a negativo 6 veces 10x. Es negativo 60x, tenemos un negativo aquí, así que es positivo 60x, y tenemos dos factores de coseno al cuadrado 5x, así que escribiré esto como coseno al cuadrado 5x al cuadrado, un factor de seno, 5x al cuadrado. Entonces, esta sería nuestra función derivada donde aplicamos la regla de la cadena 2 veces para encontrar esta derivada. Espero que hayas encontrado esto útil.